estábamos hablando de salud, de recorte, y varias veces durante esa conversación con los alcaldes hablábamos precisamente del gobierno, del ministro de Hacienda, del presidente Kast. Quiero presentarte este titular que creo que grafica el momento político que está viviendo el gobierno de José Antonio Kast. Aprobación de Kast cae a su nivel más bajo y desaprobación llega al 58% en la última encuesta CADEM, encuesta que salió anoche, PRI, y que da cuenta, si tomamos en consideración que él es un presidente que ganó con el 58% de los votos, que partió su gobierno con un 55% de aprobación, da cuenta que hay algo de este gobierno que al menos una parte de su propio electorado no le gusta. Sí, y sigue esa tendencia. Mira, vamos a conversar con Roberto Munita porque es importante ir analizando esto precisamente en una semana que pudo haber sido incluso favorable para el gobierno. Pero fíjate que la tendencia, el aumento de la desaprobación siguió. ¿Cómo lo ves tú? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Roberto. Es complejo porque efectivamente era una semana en que el gobierno tenía todo para triunfar. Se pudo haber anotado un golazo. Exactamente. Por fin la mega reforma está avanzando, consiguió buenos acuerdos en el Congreso. Hay que decir los ministros, la dupla Alvarado y García, por decir la dupla Alga, de alguna forma está haciendo la pega. Pero el gobierno, a mi juicio, tiene demasiados flancos abiertos que justamente impiden que la buena comunicación llegue a la opinión pública. Entonces, lamentablemente, por otros asuntos distintos a la agenda legislativa, justamente está pasando esto. Ya, frases desafortunadas. Eso. Vamos a las frases desafortunadas. Pues porque sin que nadie le preguntara lo de metáfora. Exactamente, el tema de la metáfora, que más encima es algo que le pasa al presidente, o sea, no se le puede tirar a algún ministro. Es que además fue en medio de un discurso, si nadie le estaba preguntando por eso. Por eso llama la atención que en el fondo a lo mejor él tenía preparado, tenía en mente insistir en ese tema. Mira, los que nos dedicamos un poco a la comunicación política, en mi caso me toca hacer clases de esto en la Universidad Andrés Bello, sabemos que uno nunca tiene que hablar de los temas que no quiere que se hablen, que no quiere que se discutan en la opinión pública. Entonces uno no pone los temas en la agenda porque sabe, sobre todo un presidente de la República o un ministro, que sabe que tiene mucha repercusión, lo que uno diga sabe que va a estar en los temas al día siguiente. El presidente dice que era una metáfora eso del primer día. Después lo modificó. El primer día de la expulsión de los migrantes. De la expulsión de los migrantes, ¿no es cierto? Después lo modifica y hace una acotación y en el fondo lo que dice el tipo de metáfora, dice que era una hipérbole, ¿no es cierto? Es decir, una exageración. Sí. Pero en estricto rigor, aquí hubo un presidente que durante toda la campaña de segunda vuelta empezó a contar en pantalla, día a día, cuántos días le quedaban a los migrantes para irse de este país. ¿En serio alguien en La Moneda puede creer que la ciudadanía interpreta eso como una metáfora? De hecho, en la misma línea, la otra encuesta que salió ayer en la mañana, la encuesta Criteria, pregunta por cuánta gente lo consideró como un asunto literal y cuánta gente consideró que era algo simbólico. Y los números son lapidarios para el gobierno. 78% dijo que era literal. Claro, cerca del 76-78 en términos brutos. Pero si tú te vas al subgrupo de derecha, que es como el votante más duro del presidente Kast, 65% lo consideró algo literal. Entonces había una expectativa. Y eso es algo importante, porque las campañas no pueden permitir todo. Las campañas efectivamente trabajan con metáforas. Pero las hipérboles son muy complejas. Es que eso se transformó, todo lo que se dice en campaña, se transforma en una promesa de gobierno. Exactamente. Entonces lo que hizo el presidente José Antonio Kast fue derechamente, eso no era real. O sea que nos mintió. ¿Y él lo reconoce así? No sé si... No, mentir una palabra demasiado gruesa, a mi juicio. Es que nadie se ha atrevido a decir eso. Está bien, pero mira, él hoy día dice que es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. La verdad es que yo diría exageró. Y exagerar tampoco es bueno. Yo no sé si se va a hablar de mentira, pero sí al menos las exageraciones, yo como analista político, como consultor que he apoyado a candidatos, les digo, nunca hay que exagerar. Porque la exageración, si la gente se lo toma como literal, te juega en contra el día de mañana. A ver, en Chile hay 300 y tantos mil migrantes sin documentación. Ilegales para uno, irregulares para otro. ¿No es cierto? Había una promesa, deportaciones masivas. Se habló en su momento, otra exageración, disculpen que recuerde, pero estas cosas se hablaron hasta hace poquito, hace 5 meses atrás. Esto no es un cuento viejo. Esto se habló en plena campaña. Por aire, por tierra y por mar, nos dijeron en un debate. ¿O no? Por aire, por tierra y por mar. Y lo único que hemos tenido hasta ahora son un par de vuelos
hacia países que no representan los mayores números de deportaciones, o sea, todavía no hay ninguna deportación a Venezuela, por ejemplo. Pero es evidente que la gente se sienta desilusionada. Y eso influye en la baja de muestra la cadena. Tenemos la gráfica, de hecho. Ah, bueno. Y aparte, y sumo otro tema. ¿Viste? Esto es. Ahí está. Antes de sumar ese otro tema, porque ahí lo vamos viendo por capa. Ya. A ver, ayúdanos con la gráfica. Promesa de expulsión. Don Roberto Munita, durante la campaña presidencial, José Antonio Kast prometió expulsar a 300.000 inmigrantes irregulares. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor su opinión? 41% era evidente que se trataba de una exageración para transmitir una idea. 54%, la mayoría de las personas creyó que es un compromiso realizado. Ese porcentaje es súper alto. Y efectivamente el 41% podríamos asumir que es el voto más duro, ¿cierto? Pero hay un grueso de la opinión pública que hoy día se siente de alguna forma decepcionada. Ya, pues, pero yo puedo sentir que es una exageración y aún así querer que ejecute un plan de deportaciones. Claro. Y lo que ocurre es que no se está ejecutando un plan. O aunque no se logre en su totalidad, pero al menos aspirar a hacer lo más posible. Y por eso yo quería ir a la otra idea, perdón si me estoy adelantando, Sí. pero otra cosa mala que pasó en la semana y que influye a mi juicio en la baja de popularidad que está teniendo el gobierno fue la desafortunada frase de la ministra Steiner cuando dice que no sabía que el Congreso le iba a exigir un plan. Te traíamos la frase preparada, de hecho, Perdón, de me la adelanté. ministra de Seguridad, que la verdad, PRI, generó revuelo porque en el fondo, ¿qué es lo que se le pregunta? Se le pregunta, ¿cuál es el plan? Claro. Y la respuesta es muy desafortunada. Claro, porque ella habla de generalidades en el gobierno en una presentación que fue muy cuestionada en la forma y en el fondo con esta generalidad. Pero claro, y en algún minuto ella dice que ella no estaba pensando en presentar un plan. Para no parafrasear, tenemos la frase. A ver, escuchemos a la ministra. En algunos temas, como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto, y en definitiva cuando se nos solicitó en un principio por la Comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes, vieron que no tenía o no reunía los requisitos que ellos esperaban. Y dentro de esa serie y con los requisitos formales, bueno, nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más. Independiente de eso, sí tenemos un plan. Ella no se esperaba un plan que le pidieran un plan de seguridad concreto. Y resulta que la inseguridad que nosotros tenemos en Chile era lo que justificaba la instalación de un gobierno de emergencia. Claro, y cuando uno habla de gobierno de emergencia, la primera emergencia es estar listos del día 1. La ministra ha dicho en otras oportunidades que ya llegó al final, ¿cierto? Fue de las últimas ministras en ser nombrada, entonces ella no se puede hacer cargo de las cosas que vinieron antes de ella. Pero a mí, la verdad, y lo digo con mucho respeto a la gente que trabaja en el gobierno, a la gente que está en comunicaciones del gobierno, pero es una mala respuesta. Porque el ministro llega a subirse a un carro que ya están dando y empieza a pedirle a los asesores, muchos de los que ya venían de campaña, cuéntame qué se está haciendo, cuéntame qué lidero. Roberto, José Antonio Kast fue candidato a presidente no una, no dos, 3 veces. 8 años. 8 años en campaña. 8 años. Donde lo escuchamos durante los últimos 5 años, como punto principal, hablar de seguridad. Nosotros lo sabemos aquí en el matinal. Una ciudadanía que en algunas partes está aterrada. Y no es que le pongamos color, es la realidad. El no sentir que después de las 6 de la tarde pueden salir de su casa. La realidad. Votaron por un presidente que prometió, en palabras súper simples, ¡pum!, mano dura. Mano dura e intolerancia con el crimen. El voto que recibió precisamente en esa segunda vuelta fue en respuesta a la seguridad. Efectivamente. Entonces, ¿cómo te explicas tú que un candidato que estuvo 8 años en campaña, que 5 de ellos te habló de delincuencia, no tuviese el plan de gobierno en materia de seguridad listo? O sea, habían titulares, lo vimos en redes sociales, cubo fronterizo, habían distintos nombres, ¿no es cierto?, para estos programas. Pero que la ministra que representa ese gobierno hoy en ejercicio no tenga un plan claro, es que entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se prepararon para gobernar? Y ahí uno podría decir, mira, a lo mejor por un tema, no sé, de inteligencia, para no revelarlo, no vamos a conocer el plan, pero estos son los objetivos. A corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Al menos tener algo así, pero no tenemos nada. Mira, a mí siempre me enseñaron que para que un buen plan funcione se necesitan 3 P. A ver. Plazo, presupuesto y personas, o sea, responsables.
Y acá, no sé si los hay, pero no han sido capaces de comunicarlo. De hecho, siguiendo con lo que dice José María, yo me fui el fin de semana, aturdido un poco por estos malos titulares, me fui a revisar el programa de gobierno de José Antonio Kast. Y ahí hablan de ciertos planes. El plan implacable, el plan de juego fronterizo, el plan cancerbero, distintos planes, todos relacionados con la seguridad. Ahí tenéis la base, en fondo, tenéis la materia prima para empezar a pensar, a diseñar ideas, propuestas, con metas claras, con objetivos claros, con plazos, personas y presupuesto. Y el gobierno ya lleva 2 meses, ya más de 60 días. Esto es algo que a mi juicio debió haber estado listo el 10 de marzo. No era necesario empezar a gobernar para tener estas primeras ideas. De hecho, acuérdense ustedes que el 11 de marzo, el primer día de gobierno, el presidente firmó varios decretos, ¿se acuerdan? Sí. Porque fue una señal súper potente. Sí. Significaba que venían trabajando desde antes del 11 de marzo. Apenas entra la moneda. Y que ya tenían cosas listas. Sí. Lo que me sorprende es que en un área tan fundamental como la seguridad no hayan tenido tampoco cosas listas antes del 11 de marzo. ¿Esto deteriora la credibilidad del presidente? Porque ahora uno se pregunta, ¿y qué otras cosas más eran hipérbole? Bueno, sin duda los datos de la encuesta Academ y otras encuestas de alguna forma están demostrando eso. Por suerte para el gobierno, todavía tiene mucho a su favor. Viene el 1 de junio, la cuenta pública, que es un buen momento para hacer un cambio de timón. Recordemos que el gobierno anterior, el gobierno Boric, que también tuvo problemas tanto más graves en estas materias, aprovechó las cuentas públicas. Claro. Y recuerden que al menos las 3 primeras, Boric subió un montón en popularidad después de la cuenta pública. Entonces la cuenta pública de alguna forma es un buen momento para enrelar el tren y demostrar de alguna forma capacidad y gestión. Mira, la metáfora del presidente. En materia de seguridad, la ministra. Aquí está cómo la ministra lo justificó intentó justificar después de esa cuña que nosotros vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Donde dice, el plan existe. A lo mejor sienten que es muy general, lamento que eso no ocurra. Pero todo eso repercute y se refleja en esta lámina, que tiene que ver con cómo la ciudadanía siente que se está cumpliendo la principal promesa del gobierno. Claro. ¿Usted cree que el presidente Kast tiene un plan de seguridad concreto? Solo un 36% dice que sí y un 64% dice que no. Y te garantizo que si esta pregunta se hacía en febrero, el resultado sería inverso. Sí, absolutamente, porque efectivamente había mucha fe. Estaba lo que se llama la fe pública, en el fondo. Había mucha... Por un lado, había por supuesto esperanza, ¿cierto?, en el presidente Kast. Insisto, el presidente que ha ganado con la mayor votación, al menos desde la retorno a la democracia y por supuesto en la historia. Por un lado había mucho entusiasmo, había mucha esperanza, pero también había mucha credibilidad. Y sabemos que la credibilidad es uno de los factores más importantes por un presidente. Totalmente. Y hoy en día esos atributos están empezando a bajar. Así es. Ministra de Seguridad, después tenemos el tema de la metáfora. Hubo otra frase desafortunada esta semana. Más que frase, una acción, la de la ministra del Deporte, que tiene que ver con la cancelación de los Juegos Deportivos Nacionales, ¿no es cierto? Y paranacionales. Entonces, al final, todas estas cosas que parecen ser menores respecto a la mega reforma, que es la gran promesa, terminan enturbiando el hecho de que esta semana el gobierno podría haber terminado con una medalla de oro colgada al pecho, totalmente, porque logró hacer algo que muchos decían que era imposible, que la Cámara aprobara en primera instancia la mega reforma. De hecho, recuerden ustedes que hace 3-4 años atrás, en el gobierno anterior, el ministro Marcel trató también de hacer una reforma tributaria y le fue mal. Se la rechazaron en la Cámara en primer trámite y, por si no lo saben, en la casa. Cuando se rechaza un proyecto así, el gobierno debe esperar un año. Bueno, puede hacer lo que se llama la insistencia, que el expresidente Boric no la hizo. Él, de hecho, renunció. Dijo en una conferencia de prensa que no iba a ocupar la insistencia porque sabía que no tenía los votos. La insistencia significa ir a la otra Cámara, en este caso al Senado. Sí. ¿Ya? Pero que te rechacen la idea de legislar de una mega reforma como la reforma tributaria significa pasar un año antes de poder presentarla o sencillamente no volver a presentarla. Entonces, en ese sentido, claro, en el fondo, hoy día Kast y el gobierno Kast tiene la posibilidad de pegarse un tremendo portazo, una medalla de oro, si logra aprobar en la Cámara la reforma tributaria. Ya, una cosa ha sido los errores comunicacionales que ha tenido el gobierno. Y otra cosa que probablemente podría echar manos es a lo que ha hecho, así como lo intentó de alguna manera justificar a través de redes sociales la ministra de Seguridad. Probablemente eso es lo que deberíamos ver nosotros en la cuenta pública, más que frases que van a tener que mirar con lupa, además, porque todo puede sonar desafortunado, pero en el fondo centrarse a lo que se ha hecho en estos pocos meses.
A ver, las cuentas públicas siempre son discursos complejos, en dos sentidos, una doble dimensión. Primero, tienen mucho de retórica, ¿cierto? Tienen mucho de figuras literarias, sí. ¿ya? Más allá de las cifras, del dato, ¿ya? Entonces ahí yo le recomendaría a los personajes que están trabajando con el presidente Kast en confeccionar el discurso que sean muy cuidadosos. Roberto, aquí la pregunta del millón te la tengo que hacer para que vayamos cerrando el tema, pero ¿sirve una buena cuenta pública de José Antonio Kast sin un cambio de gabinete? ¿Debería reconocer el presidente, como dicen muchos políticos, que el diseño de su gobierno fue un mal diseño y hay que cambiar ministro? A ver. Te compliqué, lo siento, no era mi intención. No, que a nadie le gusta aparecer pauteando al presidente, ¿cierto? Y cuando uno dice, sí, es necesario un cambio de gabinete, parece un pauteo, ¿cierto? No se trata de hacer eso, pero yo creo que hay que desdramatizar los cambios de gabinete. Ningún gabinete está hecho para durar los 4 años. Todos los presidentes han tenido cambios de gabinete, incluso en el primer año. Boric lo tuvo en septiembre, Bachelet 1 lo tuvo en julio. Yo creo que de alguna forma el presidente está tratando de no ser el que haga el primer gabinete. Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero lo más probable es que lleguemos a la cuenta pública con el actual gabinete. De lo que pueda pasar de ahí en adelante se verá en su momento. Hay que ver también qué repercusiones tiene el discurso del 1 de junio. Si logra de alguna forma cambiar claro, el modo de la opinión pública o no. Porque hasta ahora parece que todos van a bailar cueca y comer empanadas. Eso han dicho. Yo creo que es la idea del diseño político, que puede tener errores, puede tener problemas, pero es lo que ellos están tratando de hacer. Muchas gracias, Roberto Munita. Es importante siempre conocer también la visión de los especialistas y están ahí de cabeza analizando. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes.